día viernes yo no pude entrar a clases, me cortaron el internet y no pude entrar a clases. Me da justificación. Tiene que mandar el oficio, ya sabe usted. Profe, a mí también verá los boletos. Sí. Bien, demos inicio entonces, por favor. Buenas noches a todas y a todos. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva clase. Sí. El tema que vamos a tomar esta noche es algo que a los jóvenes en especial les gusta mucho. Sí, en este caso hablemos sobre los famosos tatuajes. Sí. Entonces vamos a ver que también ustedes se van a preguntar, bueno, pero ¿y por qué estamos viendo en lengua y literatura los tatuajes? Yo creo que ya ustedes han de haber abierto el archivo donde está la tarea que estaba sobre los tatuajes literarios. ¿Sí? Entonces vamos a dar inicio con eso. Vamos a ver las definiciones, de qué se trata, etcétera, etcétera. Les voy a compartir la pantalla y a su vez me van a ayudar ustedes confirmando si es que ya se puede visualizar en sus pantallas. Me confirman más, por favor. Listo. Bien, entonces estamos hablando del tatuaje literario. ¿Qué pasó, Alexandra? ¿Por qué alzó la mano? ¿Alguna pregunta? No, estaba solo avisando que ya está ahí la pantalla, profe. Oh, ya, gracias. Bien, entonces hablamos de los tatuajes, del tatuaje literario. ¿Qué entendemos? A ver, antes de empezar, ¿qué entendemos por tatuaje? Empecemos por ahí. Tatuajes son los que se tatuan las personas en el cuerpo. Y que se tatúan las personas. Ya, sí, pero, o sea, la palabra en sí, tatuaje. ¿Qué le trae a usted a su mente esa palabra? Es una marca en sí. Una marca, un dibujo. Pero que hace a reflexión de algo que significa para la persona que se haga, por ejemplo, un corazón o un nombre que significa algo para él. Ya, una marca con un significado para la persona que lo usa o que se haga. Es una marca, un significado que las personas a veces en ciertos países es como una cultura que se marcan en la piel recordando algún evento importante o algo que ha sucedido en la vida de ellos. Muy bien. Como el Cando tienen los dedos, es el grupo de ellos, algo así. Cando. El del canto tatuaje es de malos. Del Cando, el tatuaje parece garabatos de inicial. Los tatuajes que tiene la... Ya. Es de los mares. Ahora, si es que nosotros combinamos tatuaje literario, ¿qué nos quiere decir eso? ¿Qué les trae a la mente esa palabra? O esas dos palabras, tatuaje literario. Tal vez con una frase. Una frase. Un texto, algo recordatorio. Un texto, algo recordatorio, muy bien. Hacen tatuajes. Tatuaje de amor, a lo mejor. Ponen los nombres de los hijos, de los papás también. Ya, muy bien. De las novias. Ahí está el Cando. Ya le falta el Cando el brazo para seguir poniendo los nombres. Ya. También puede ser un tatuaje de representación de la cultura. Correcto, también de la cultura. En muchas culturas antiguas utilizaban los tatuajes en los cuerpos. Bueno, no específicamente, no sabría en qué cultura, pero sí creo que utilizaban muchos, creo que es en la India, en Egipto, los aztecas, Ya. y creo que en las partes del oriente ecuatoriano también. Bien. Estamos bien entonces con las definiciones, con las ideas que tenemos acerca de este tema que nos va a tocar hacer sobre los tatuajes, en especial el tatuaje literario.
¿sí? Dice, ¿qué es un tatuaje literario? La pregunta que nos estamos haciendo, ¿sí? El resumen dice, de la edición en piel, el tatuaje literario es la recopilación de frases y palabras de textos importantes de la literatura universal, donde Shelley Jackson propuso a las personas tatuarse dichas frases en la piel, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice? Es un resumen, ¿no es cierto? De frases o textos importantes de la literatura universal. Vamos a tomar, digamos, un ejemplo, más o menos refranes, tipo reflexiones que nos dan algunos autores de literatura, frases famosas, muchos de los, digamos, personajes importantes han tenido frases que han trascendido durante la historia y han servido muchas veces de inspiración para mucha gente. Por ejemplo, hablemos de este personaje que es, se me fue, pero si no soy mal es brasileño, el que tiene muchos mensajes bonitos relacionados a la vida, al desarrollo del ser humano, de la personalidad, etc. Pablo Coelho creo que es, si no estoy mal. Ya, entonces muchas personas se identifican con ciertos tipos de refranes, con ciertos tipos de dicho y se tatúan, ¿sí? Entonces más o menos a eso vamos haciendo énfasis, lo que tenemos como el tatuaje literario. Si ustedes a lo mejor tienen alguna frase por ahí, pueden decir y podemos tomarlo como ejemplo sobre lo que es el tatuaje literario. Dice vamos a ver, ¿cuál es la definición del tatuaje? Definición de tatuaje. Tatuaje tiene su origen etimológico en el vocablo francés tatuaje. El concepto refiere al acto y al resultado de tatuar, dejar grabado un dibujo o una marca en la piel a través del uso de ciertas agujas o punzones con tinta. ¿Sí? Como decía don Sandro, como decían algunos compañeros de ustedes, que esto no es recientemente, ¿sí? No es que el tatuaje apareció ahora recién o yo que sé, hace unos 100 años atrás, no. Esto apareció hace miles de años, estamos hablando siquiera unos 5.000 y pico, miles de años, que ya aparecieron los tatuajes, que la gente se representaba ciertas culturas a través de una marca, y de ahí que también va derivando lo que es ya, digamos, el eslogan de cada nación o, digamos, el estandarte de cada país, que hoy en día conocemos como la bandera, como el escudo, ¿no es cierto? A raíz de esas expresiones que emiten un mensaje, el tatuaje ha ido evolucionando, obviamente, pero no ha perdido su fin, no ha perdido su origen, no ha perdido su concepto, digamos, del tatuaje en sí, a pesar que ha trascendido muchos miles de años y se ha usado en diferentes formas. Sin embargo, se mantiene intacto, digamos, la idea principal del tatuaje. Lo que es hacer un dibujo o una marca en la piel y usando agujas, punzones y tinta. Si observamos o si alguna vez algunos de ustedes de travieso se puso con una aguja y con la tinta china hacer alguna figura en la mano, lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, se hace de muchas técnicas, hasta llegar a la actualidad en donde ahora se tatúa de manera más, digamos, artística, usando ya una máquina eléctrica donde el tatuaje es más rápido, menos doloroso y de mejor calidad. Entonces, a eso nos quiere llegar esta definición, ¿sí? ¿Qué ha sido entonces grabar una marca o un dibujo en la piel? Y queda grabado en la piel, ¿no es cierto? No, esa ya no sale, se queda para siempre. Dice, ¿cómo se llama tatuaje? Por lo tanto, se llama tatuaje, por lo tanto, al dibujo
o al texto que se realiza sobre la piel, inyectando tinta debajo de la epidermis. La técnica con variaciones se emplea desde hace miles de años, de acuerdo a los registros detectados por arqueólogos. Como les decía de pronto, ¿no es cierto? Esto viene de miles de años atrás, no es que es recientemente que aparecieron los tatuajes, a lo mejor como moda, tal vez, ¿sí? Pero, sin embargo, esto se ha venido usando pues miles de años, de diferentes maneras, en diferentes sistemas. Hablemos del tatuaje que, digamos que entró en auge por los chinos, cuando empezaban a buscar colonias a los esclavos, les tatuaban, era como una marca de propiedad. Es como hoy en día, ¿no es cierto? Ponemos la marca al ganado y cada dueño tiene su propia marca, entonces, ¿saben? El ganado queda marcado ahí con fierro caliente y ya queda grabado su marca ahí, digamos. Y ya saben a quién pertenece ese Pero ganado. en tiempos de la esclavitud también, profe, marcaban a sus esclavos. Exacto, entonces a eso es lo que quiero llegar, que hace muchos años los primeros en marcar a sus esclavos eran los chinos, ¿sí? Entonces ellos marcaban como un objeto, como si fueran sus dueños, ¿no? Por eso se llamaban esclavos, tenían su propio dueño cada una de las personas que eran esclavos en esos tiempos. Estamos hablando de miles de años atrás. Vamos, dice, tanto la técnica como la finalidad de los tatuajes han variado a lo largo de la historia. En las tribus de Polinesia, por citar el caso, los tatuajes se usaban para generar miedo en los enemigos y para realzar la jerarquía o el estatus de alguien. Los aborígenes norteamericanos, por su parte, se tatuaban para conmemorar ciertos eventos o para marcar el comienzo de una vida adulta. Miren, entonces, aquí vamos de acuerdo a la historia, de acuerdo a las culturas. Y están tomando, miren, por ejemplo, de Polinesia. ¿Y Polinesia dónde está? Está dentro de, digamos, del continente asiático. ¿Sí? Entonces, vamos a encontrar gente mongola o gente con rasgos chinos, etcétera, por esos lados. Sí, estamos ya hablando de miles de años, por eso a través de la historia variada. Nos cuenta aquí de qué. De que usaban para generar miedo a los enemigos, porque siempre el ser humano ha vivido en guerra, disputándose de los territorios, yo qué sé. También para realzar la jerarquía de las personas, de acuerdo a su estatus social, a través de los tatuajes se iba identificando, como la cédula que es ahora, ¿no es cierto? Tenemos una ciudadanía y sabemos que somos ecuatorianos, tenemos nuestra documentación, etc. Entonces, asimismo, los tatuajes en aquellos entonces. En los estilos del tatuaje, aunque para personas ajenas a esta forma de arte tan particular, no sea tan evidente escoger un diseño para que un especialista lo tatúe en nuestro cuerpo. No es tan fácil ni aleatorio como decidirse por un televisor en la tienda de electrónica, o al menos no es así para los entendidos. Existe una larga lista de estilos diferentes y es aconsejable conocer todos antes de enmarcarse en este viaje de ida, ya que probablemente nos sintamos identificados solamente con alguno de ellos. El estilo adecuado también minimiza las probabilidades de querer quitarse el tatuaje a los pocos meses, algo que no siempre es posible o económico. Si hacemos un tatuaje permanente, obviamente, antes de hacerlo, ¿qué tenemos que hacer? Decidir, porque va a ser para siempre, eso no se puede quitar. Bueno, ahora hay como quitarlo, sí, pero es demasiado costoso y encima de eso es peligroso para la salud. Entonces, diga, don Sandro. En Canadá es prohibido a la gente que recluta para trabajos, es prohibido reclutar a la gente que tiene tatuajes. Claro, porque miren, por ejemplo, hablemos en Centroamérica, existe la famosa Mara Salvatrucha, una pandilla internacional. Digo internacional porque están los miembros de esta pandilla por todos lados, incluido Norteamérica. Entonces ellos tienen un tipo de diseño peculiar en los tatuajes y eso identifica al miembro de su pandilla. Entonces incluso en Estados Unidos cuando uno se cae como ilegal, o sea, requisan todos, preguntan si tienen tatuajes, etcétera, hacen una investigación profunda. Entonces no es fácil para ello, entonces aconsejarlo o no hacerse, y si se hace, pues hacerse uno que sea a lo mejor discreto y a su vez que vaya con su personalidad, que se identifique con el diseño de ese tatuaje.
No ir por hacer y hacer nomás por hacer. Dice, los tatuajes de antaño, miren, aquí tenemos símbolo de rebeldía, de delincuencia, de pertenencia a un grupo u oficio. Se han convertido en accesorio más de la moda actual. Al igual que el piercing, han evolucionado y popularizado hasta el punto de formar parte de nuestro entorno diario. Y es que no hace falta tatuarse un dragón gigante en la espalda, la mayoría se conforma con un pequeño detalle ubicado en una parte discreta del cuerpo. Una imagen, un icono, unas letras. Y si tuvieras que elegir qué llevar dibujado en tu cuerpo para el resto de tu existencia, qué mejor que una serie de palabras que han marcado tu vida. Pueden pertenecer a una cita filosófica que represente una forma de pensar de un carpe diem o un lo que no me mata me hace más fuerte. Pero cada vez aparecen más referencias de libros y textos favoritos. Por un lado, está el uso de imágenes asociadas a la literatura. Retratos de escritores a nivel mundial, Shakespeare parece ser el más popular. Imágenes de personajes y escenas. Si existen versiones de póster de Crepúsculo, tatuados en espaldas enteras, y tal al John Mallow en Norwich, Inglaterra. Tiene una gigantesca imagen donde uno puede divertirse buscando a Wally. Hay muchas páginas web que dedican atención a este tipo de tatuajes. Seguramente la más conocida es el Contrariwise. ¿Ya? Entonces, miren, aquí nos da un poco también la idea de los tatuajes literarios. ¿Qué nos dice? Como decía, de pronto, si recuerdan al inicio, muchas veces tomamos de algunos escritores o de personas influyentes algunas frases que han trascendido a través de la historia. Por ejemplo, hay muchos pensamientos de la Madre Teresa de Calcuta, de Benjamin Franklin, de George Washington. Hablemos del Ecuador, de Leonidas Proaño, de Jaime Roldós Aguilera, personas latinoamericanas digamos, de las letras de Gabriela Mistral, Pablo Neruda, etc. Entonces, hay una infinidad, ¿no es cierto?, de dichos o de filósofos. Por ejemplo, esa famosa frase de Aristóteles, si no estoy mal, o Platón creo que es, nada, solo sé que nada sé, es una frase muy famosa. Y alguien a lo mejor se siente identificado y se puede tatuar. Es un tatuaje literario, ¿sí? O tal vez, yo que sé, un título de una canción que le identifique también, se puede hacerlo. Vamos a ver un poco de imágenes literarias, de tatuajes literarios, ¿sí? Por ejemplo, miren, aquí tenemos, si ven todo esto, un texto completo o hablemos en este caso, como un poema o como una canción ahí, completa. Una página completa. Exacto. Si bien, entonces, a esto hace referencia los tatuajes literarios. Y la letra que está ahí, pues, obviamente tiene que estar a gusto de la persona, de lo contrario no haría no se haría un tatuaje así. ¿No es cierto? Aquí también tenemos como un eslogan o como una, digámoslo así, propaganda del tatuaje literario. ¿Sí? Ahí está lo que hace referencia. Como un comercial. Y por último, tenemos, chicos, lo que es un cuadro comparativo. Tatuaje literario. Entre literatura y tatuaje. Yo creo que este cuadro les va a servir mucho para realizar la actividad que les piden sobre el tatuaje literario. Si ustedes observaron, ustedes hayan visto que tienen que realizar un cuadro comparativo, cuadro sinóptico. O sea, no me viene muy a la mente, pero yo creo que esto lo pueden usar, pueden transcribir o hacerle de otra forma más bonito, pero esta es la idea. Si tenemos ahí, entonces, vamos a ver cuál es
en marco de la literatura, dice, palabras que marcan sentimientos, historias de la vida, salvación, belleza, tranquilidad y tristeza. En cambio, lo que es tatuajes, arte marcado en el cuerpo, sentimientos, superación de dolor, belleza, creatividad, experiencia personal, afronta el dolor, diferente en cada uno. Sí, mire, esas son la comparación entre literatura y tatuaje. Primero vamos con arte que se marca en el cuerpo. Y en literatura, palabras que marcan. Hay palabras o frases o discursos que nos marcan, que nos llegan a nuestra susceptibilidad, ¿sí? Y a veces quedamos con esas frases o esas palabras de por vida. A veces nos ayudan, como también a veces nos destruyen. Acá, arte marcado en el cuerpo es algo que queda grabado ahí en el cuerpo, ¿no? Algo que nunca se va a quitar, al igual que las palabras. Ahora, ¿por qué decimos y por qué tomamos el tema de tatuaje literario? Porque ya sea un tatuaje, o sea, solamente un dibujo de tatuaje y no esté remarcado con frases ni nada. Ya sea un dibujo normal, que a uno le guste, pues ese dibujo tiene que ir acorde a mi personalidad y por ende va a emitir un mensaje. Tiene un sentido y un porqué. Exacto, vamos a tener una comunicación a través del tatuaje. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo, digamos, si conozco el estilo o por qué se hacen los tatuajes, voy a entender cuál es el mensaje que esa persona me está dando a través de los tatuajes, a través de los diseños que tiene en su cuerpo grabado. Y esto, digámoslo así, se manifiesta más y se entiende más cuando hay grupos, ¿sí? Hablemos como gangsters o pandillas, digámoslo así, en nuestro vocabulario, se identifican de esa manera. Entonces, no solamente los de la pandilla van a conocer el significado del tatuaje, sino también sus enemigos. Entonces, volvemos a lo que decía anteriormente en uno de las reseñas, de que era para infundir miedo a sus enemigos. Y tatuaje literario, pues obviamente porque los dos, tanto la literatura como el tatuaje, es arte. ¿Sí? Las dos cosas. La literatura a través de las letras, el tatuaje a través de los diseños, de los dibujos y también obviamente del estilo de letra que se puede tatuar en el cuerpo de una persona. Expresa también sentimientos. Los dos tienen sus sentimientos. En la literatura podemos ver con mayor claridad, ¿sí? Los sentimientos, porque se va plasmado en las letras muchas veces de las canciones, de los poemas, de las rimas, de una carta, de un discurso, va a ir cargado de sentimiento, ¿no es cierto? En los tatuajes de la misma manera. Yo, gracias. ¿Quién se cayó? Ay, profe. Casi se cayó. Casi se cayó. Alex. ¿Qué andan haciendo yo todo el día? Pero... Bien. Entonces en los sentimientos... ¿Qué están haciendo? ¿Qué están dando? Descubriéndose los tatuajes. Profe, no era yo, era mi hija, casi se cae, dice. Perdón, no me di en cuenta que estaba abierto ese micrófono. ¿Cuándo no? Bien, entonces los sentimientos, como decíamos, los dos tienen las similitudes, porque en los dos se expresan lo mismo. En los tatuajes que nosotros pues, realizamos muchas veces, como bien decía alguien, que a veces se tatúan
los nombres de las personas amadas, a veces los rostros de los hijos, a lo mejor que alguien murió, yo qué sé, y expresa un sentimiento a través de ello, ¿no? Superación de dolor, de igual manera, belleza y creatividad de acuerdo al dibujo, al diseño que se haya. Acá, en cambio, en literatura también, pues, lo que es historias de vida, salvación, belleza, tranquilidad y tristeza, a través de los poemas, de las canciones, todo eso es un arte y es literatura. Ahora dice límites, fortalezas, compromiso, conexión, palabras, historias, literatura, tatuaje. Eso digamos, ya vendría a ser el resultado de esta fusión, tanto del tatuaje como la literatura. Mayor dice heridas de la vida, menor dolor del tatuaje. ¿Sí? Una herida mayor, pues, de nuestra vida siempre va a dolernos de por vida, ¿no? Bueno, dependiendo, ¿no?, de nuestro sufrimiento. En cambio, el tatuaje, pues el dolor, un momento que duele y luego ya pasa. Apropiación de palabras, sufrimiento, frustración o victoria. Aquí en la apropiación de palabras, como decía, es tomar lo que es las notas o tomar los pensamientos de otras personas y a su vez crear sus propios pensamientos con los cuales usted se identifica. Y a lo mejor quiere transmitir ese tipo de pensamiento a otras personas o reflexión, no sé, pero lo que hay, las hay y lo que a veces nos inventamos también es muy bueno. Al igual que, como veíamos en la clase anterior, al igual de los memes, ¿se acuerdan? Que era un arte dirigido a lo gracioso, a lo focoso, a lo chistoso, pero no dejaba de ser un arte literario. Entonces, acá en el tatuaje vamos a encontrar la misma manera. ¿Sí? Un arte literario. ¿Alguna pregunta o alguna experiencia de alguien que tenga tatuajes tal vez nos quiera compartir para poder, digamos, entender un poquito más el tema tal vez? Queda abierta, micrófono abierto. Buenas noches, profe. Bueno, yo creo que un tatuaje debe tener un significado para uno poderse hacer, porque en la actualidad hay muchos jóvenes que simplemente dicen, ah, no, me quiero tatuar o por capricho, simplemente porque me gusta ese dibujo y me lo hago, y se hacen. Pero un tatuaje, sinceramente, es como hablamos en el tema, por ejemplo, debe tener un significado. Es como, por ejemplo, yo tengo un tatuaje en mi brazo, en el cual tengo 3 corazones que significan mis 3 hijos. Tengo un corazón con unas alas de ángel, que es el significado de mi papá, que ya no está conmigo. Y en el otro brazo, el nombre de mi esposa. Entonces, todo es un significado, o sea, porque uno debe saber, o sea, qué hacerse, no por hacerse por así un tatuaje simplemente. Ya, Sino muy que bien. sabiendo qué significa y el por qué lo queremos hacer. Entonces, miren, ahí Profe. está un significado de los tatuajes, un mensaje que nos trae los tatuajes, ¿no es cierto? De acuerdo a lo que nosotros queremos dar al significado. Profe, A ver, dígame. bueno, no sé si usted se ha fijado, pero yo tengo un Cristo casi al lado de mi pecho, al lado de mi corazón. El significado de eso es porque tuve un accidente automovilístico y me quedé en coma casi por 7 días. Entonces, cuando desperté, lo primero que vi fue la cara de Cristo. Entonces, me hice ese tatuaje referente a lo que me pasó en el accidente. Ese es el significado de mi tatuaje. Ya, entonces, miren, ahí tenemos también un mensaje, como dice acá, ¿se acuerdan en la literatura de salvación o de experiencia personal relacionada al tatuaje? ¿Sí? ¿Cómo se va complementando todo esto? ¿Alguien más nos quiere compartir? Cando. Cando, él más parece la aguja de la máquina de tatuar. ¿Alguien más? Tal vez. Alguien más que tenga tatuajes, si quiera compartir, o si es que alguien tiene un tatuaje literario que también nos puede describir y nos puede decir qué es lo que significa. Profe, hay tatuajes en donde lleva arte y literatura también. Como por ejemplo, yo tengo un Dreamcatcher, eso tiene la atrapasueños, el dibujito, y en palabras también tiene soñadora. Y ahí combinan los dos.
Exacto. Entonces, ese es ya un tatuaje literario. Ujú. Ujú. ¿Alguien Bueno, ese más? sería otro tatuaje que yo tengo, profe. De ahí no sé los demás. El caldo que está mostrando, la costilla. Entonces, costillas que están para esos perros flacos Yo que ya... tengo solo nombres, profe. Tengo solo nombres nada más. Y Un bueno, corazón. pero ¿y qué significa todos esos nombres? De todas las Es de mujeres que han una dejado. ex. Y ahora, ¿qué Sí. hacemos con esos nombres? No, pues ya me voy a tatuar con No. algo mismo. Del Cando es todo literario, profe. Solo Dice literatura. el compañero Cando son los nombres de las chavas, dice, que han sido novias, dice. ¿Sí o qué, compañero Cando? Es para nunca olvidarles. ¿Alguien más quiere compartir, tal vez? Profe, Alcando, tatuándoles a eso que está como un corazón al dar desde la quijada hasta la punta de los pies. Pero sería solo medio corazón, porque la otra parte, ¿dónde para poner? ¿Ya alguien mucho más? bullying. ¿Alguien más, tal vez? Bien, entonces, chicos, miren, entonces ahí tenemos, miren, el cuadro. Pueden copiarlo ya cuando se suba el video. Voy a ver si es que avanzo a descargar enseguida y subirle al YouTube y les subo enseguida el video para que puedan revisar la clase. Y a su Profe, vez entonces puedan... sí se puede copiar ese cuadro en la Sí, pregunta 3. Ya, sí, listo, gracias. sí pueden copiarlo, sí. Precisamente para eso estaba puesto, para que puedan copiarlo. O si quieren ustedes modificar, hacer otro diseño del cuadro, pueden hacerlo. Así está bonito. Como usted desee. Ya saben, conmigo no hay problema para eso. Disculpe, profe, ¿y eso que pasar al cuaderno, ese cuadro? Ya, porque dentro de las actividades de lengua y literatura está hacer un cuadro comparativo. La pregunta 3, si no estoy mal, doña Ruth, ¿verdad? Perdón, señorita Ruth. Sí. Gracias, ¿Ya? profe. Sí, sí. Listo. Bien, chicos, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias. Se les agradece la atención y la participación de ustedes y la asistencia sobre todo. Rogando que Gracias, pidan profe. a los demás compañeros que por favor ayuden, que se conecten, por favor, porque no se olviden que estamos tomando lista. Pilas de sus boletos. Estamos anotando. Sí, ¿alguien más boletos, por favor, de mi curso para anotarles? Profe, ¿usted dijo que iba a dar un número de cuenta o cómo se hace? Sí, ya les voy a dar el número de cuenta. Ustedes me mandan la foto del depósito y yo les mando la foto del número del boleto. Ya me asignaron hoy día los números, solo los tengo que revisar en el correo. Ya tiene menos de un minuto, profe. Sí. ¿Alguien más? A ver, Cando, ¿cuántos decía? Solo uno nada más. Ya. Solo por hoy. 2 dijo Cando. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Antes que 3, se acabe. profe. Sí, me anotó a mi profe. ¿A quién? Diana, ¿cuántos sí?